Amigos, bienvenidos a su podcast favorito gastronómico, Voy Atrás. Caliente. Eso es todo. Y sí, amigos, pues aquí hay una tercera voz para los que nos están escuchando, se preguntarán quién es. Pues bueno, los que nos están viendo en YouTube, pues ya lo vieron, ya lo podrán haber reconocido. Pero para los que no, tenemos un invitado, nuestro primer invitado de lujo. Estamos de manteles largos, estamos muy nerviosos, la neta, porque es nuestro primer invitado. Pero estamos muy contentos de que estés con nosotros. De hecho, hasta estamos grabando aquí en su casa, aquí en el centro histórico de la arquitectura está, déjame decirte, hermosa, cabrón. La decoración, ni la comida, bueno, ni se diga. Claro, yo creo que la comida, bueno, ya la hemos probado, es sin duda indiscutible. Pero pues ya no podemos aguantarnos más. Podemos hacer un sonido después de como... Bueno, pues bueno, ya no hacemos de emoción. Estamos aquí en el restaurante Maizal con nuestro amigo Daniel Nates. Muchas gracias por invitar, por venir, están en su casa. Gracias, ¿cómo estás, viejo? Todo muy bien, muy contento por estas semanas que han pasado. Qué bueno, cuéntanos un poquito de cómo estuvo tu semana, más que nada para, ya sabes, ¿no? Aventarnos un poquito, relajarnos y... Claro, no, pues de fin, como les decía, ahorita atrás de cámara, que tuvimos Fórmula E, entonces nos la pasamos increíble, salimos en el autódromo, estuvimos con dos stands, uno de mezcal, otro con degustación de maíz, y un evento para en el Cartesiano también para el Banco Suizo, tuvimos un evento muy padre, también de Fórmula E. Ahora sí que el fin estuvo ocupadísimo, el restaurante estuvo lleno, entonces todo muy bien. A toda madre, ¿no? Qué bueno, mejoran los momentos ya. Qué bueno, sí, ya todo va en pro después de esta crisis que hubo con la pandemia, ya todo va en pro y viento un poco. Sí. Y qué bueno que ya se está también reflejando, ¿no? En la industria. Ya empieza a haber más turismo en Puebla, entonces. Qué bueno, es muy bueno. Pues me gustaría que des apertura al tema que traemos hoy, Julio. Claro, hoy tenemos un tema que ya hemos manejado en podcasts anteriores, pero que creemos que va muy de la mano contigo, Daniel, que está muy relacionado, y pues hemos estado hablando últimamente de lo que es pues la milpa, ¿no? Todo este sistema agricultor que tiene desde la época prehispánica, y pues qué mejor que nada que contigo, porque sabemos que tú estás muy relacionado con ella, que Maizal tiene un concepto muy adentrado a ella, y que obviamente pues tú amas la naturaleza, ¿no? Sí. Pero, perdón, antes que nada, pues me gustaría que pues para nuestros amigos que se están adentrando en el mundo gastronómico o en el mundo de la cocina, o en su caso que no te conocen, que nos hables un poquito más de ti, quién eres, qué es Maizal y cómo nace, ¿no? Bueno, les doy la introducción rapidísimo. Pues yo soy Daniel Nates, tengo 28 años y llevo con Maizal 5 años ya. 6 años cumplimos el siguiente mes. Y pues sí, la idea del proyecto siempre fue como ponerle un nombre que reflejara Puebla desde la forma más natural posible. Y pues en eso encontramos Maizal, que era casi el sinónimo. La palabra tiene un poquito de diferencia, pero la idea siempre fue la misma, de la milpa, que es un agroecosistema creado por el ser humano que tiene tanta lógica en la tierra. Y desde el primer momento sabía que iba por ahí, ¿no? Entonces, o sea, la milpa lo que necesita es, en la tierra, el maíz necesita nitrógeno para crecer, que el frijol aporta. Claro. La calabaza funge como enredadera que protege la planta del maíz. Los quelites absorben plagas, entre otras muchas cosas. También ayudan a polinizar y demás. El chile aporta humedad a la tierra. Es decir, cada uno de los elementos tiene una simbiosis, función, ¿no? Es una simbiosis, exactamente. Cada uno tiene un porqué, ¿no? En la tierra. Y luego también en los sabores, antes que eso, en la nutrición. Es decir, el frijol, que es proteína vegetal, que el chile ayuda a digerir esa proteína vegetal. El maíz, por cómo lo nixtamalizamos en México, se vuelve un cereal muy completo, porque carece de calcio y al cocinarlo con cal, pues lo ayudas a enriquecer y lo haces mucho más fácil de digerir y más nutritivo. Los quelites también tienen pues muchas propiedades, ya lo saben. Es decir, la combinación de todos estos ingredientes es perfecta. O sea, es la dieta perfecta. Por eso nuestra civilización durante mucho tiempo ha existido por eso, porque siempre hemos tenido muy buena alimentación. Y al final, pues en los sabores, ¿no? Que es la columna vertebral de la cocina mexicana, que lo comemos en tlacoyos, en quesadillas, tacos, en tamales, en muchas variedades, de formas distintas, la combinación de estos ingredientes. Entonces, por eso fue que le pusimos Maizal y por eso la milpa es un tema que me gusta muchísimo.
y que obviamente me falta muchísimo más adentrarme en ello, pero de lo poco que he visto, pues me encanta, me apasiona. Sí, y es increíble cómo en tiempos prehispánicos todo era una religión, todo giraba en base a una religión en la sociedad, ¿no? Y cómo, pues, la cultura de esto siempre lo llevaban a las fiestas, por ejemplo, cuando cultivaban el maíz, que elegían los granos más grandes o las semillas, en este caso, pues, más saludables para poder ofrecerlas a un dios. Y así era como comenzaba la temporada para cosechar, o bueno, más bien para plantar el maíz. Y como todo lo llevaban en similitud a la religión, ¿no? Sí, ese es otro tema que me apasiona, ¿no? Como ritualizar los alimentos. Porque cada vez nos olvidamos más del momento de comer, ¿no? O sea, Sí, a veces comemos por necesidad, sobre todo los cocineros, ¿no? Incluso nos dedicamos a dar de comer y hay veces que Y somos los primeros que... Sí, comemos en el piso, lo más rápido, ni Comemos siquiera mal. sientes los sabores, no te interesa, ya se vuelve una necesidad casi de alimentarte, ¿no? Algo mecánico, ¿no? Algo mecánico, ya no es como esta parte de agradecer y como mencionabas ahorita, de ritualizar los alimentos. Tengo un amigo muy querido que se llama Julio Cetina, que me ha enseñado muchísimas cosas, y él siempre ha dicho que en el México profundo, es decir, en los pueblos y en el México profundo, 24/7 se está ritualizando algo, se está haciendo un ritual de algo. O sea, todo tiene que ver con rituales. Y al final, ¿qué es un ritual? Pues es una especie de... una consecuencia de actos que haces, que ya se vuelve como una especie de... ¿cómo se dice? Le dan como sentido al por qué están haciendo las cosas. Exactamente. Y también se vuelve algo como cotidianos. O sea, que ya lo haces... Es como cuando íbamos a misa, no sé si sean ustedes católicos, pero ir a misa y los mismos rituales de persinarse o de dejar propina o lo que sea, son cosas que haces ya mecánicamente a veces y vas perdiendo la esencia de eso, ¿no? Entonces... O el por qué lo haces, O el por qué lo haces, Ajá, exactamente. Sí. Y creo que antes éramos mucho más conscientes, o sea, me refiero en tiempos precolombinos, éramos mucho más conscientes de eso. Y pues obviamente a mí, por eso me llama mucho la atención ese tema, de hacer que los alimentos como elevarlos un poquito más y de entender que estamos comiendo cosas vivas, que alguna vez estuvieron vivas y que estás consumiendo energía, o más allá de nutrirte como tal, como una necesidad fisiológica primaria, también va más allá de eso, ¿no? Todo, Sí, todo claro. ese trasfondo, ¿no? Que lleva detrás del alimento o del ingrediente, ¿no? Exactamente. Hay mucha historia detrás, o sea, comemos como genética, por así decirlo. Hay plantas que fueron diseñadas para que las comamos, ¿no? Entonces, pues se me hace como eso, la parte de la medicina también, de la herbolaria, por ejemplo, las hierberas en los mercados, pues también es eso, al final cada una de las plantas te aporta algo distinto, ¿no? Que si una te ayuda para digerir mejor, que si otra te ayuda para el dolor de muelas o el dolor de estómago, que si otra para el dolor de cabeza, no sé, o sea, son medicinas naturales. Sí, Entonces, de toda esta hierbería, y más que, bueno, a veces mucha gente la relaciona, ¿no? Con toda esta, obviamente con la religión, que la santería, ¿no? Hasta que como que te dice que te da miedo, ¿no? Uh-huh. Pero fuera de todo de ese ángulo, obviamente la medicina natural es simplemente, pues, como así se curaban antes. Claro, ¿no? Totalmente. Y ahorita pues ya uno a lo mejor también no puede a lo mejor irse a otro lado sin ir al médico, o sea, como tener otra, pero pues ya se está olvidando de todos estos Claro. los remedios, ¿no? Que fuera de... Sí, claro. Sí, y al final meditar lo que estás comiendo, o sea, que estás comiendo algo. Cuando, seguro les ha pasado, cuando van a algún restaurante así que tienen muchas ganas de ir y se empiezan a probar la comida, obviamente te vuelves un poquito más consciente nosotros como cocineros, o la gente que se dedica a este ámbito, más consciente de lo que estás metiéndote a tu cuerpo, ¿no? Entonces se vuelve un momento más especial, ¿no? El acto de comer. Para bien o para mal, ¿no? También nos pasa mucho de repente que nos ponemos a juzgar otros restaurantes y todo, nada más porque no te gusta el sabor, la temperatura, pero a veces no se trata de si está malo o bueno, sino que todo lo que tienes detrás es... O a lo mejor con la persona con quien estás comiendo. También, todo influye. Sí, claro. Sí, 100%. Por eso habla mucho hoy en la cocina moderna de experiencias, ¿no? Sensoriales y esto. Porque al final la comida, si tú vas a un restaurante de menú degustación de varios tiempos, no te vas a acordar de todo lo que comiste, ¿no? Ay, perdón. De todo lo que comiste. Te acuerdas de uno o dos platos, pero no de todo. Entonces creo que lo más importante es la experiencia, ¿no? Que es el conjunto de... Ay, que me mal agua. El conjunto de... Tanto de música, de la luz, la iluminación, de la gente con la que estás, de la gente con la que estás, de la música, del aroma que hay, de lo que te pusiste ese día. El conjunto de situaciones son las que te hacen recordar una experiencia. Claro. La comida a veces no es lo más importante, sino todo lo demás. O sea, es todo, ¿no? No solo la comida. Sí, es la suma de todo. Y precisamente en la milpa era todo esto, ¿no? O sea, muy relacionado con fuera del sistema de siembra,
había una calendarización, ¿no? Y estaba muy relacionada con las fiestas y con todas esas tradiciones, pero siempre aunado a la lluvia, porque pues la lluvia obviamente eso es lo que da la abundancia, ¿no? Y en cada una, por ejemplo, en cada una de las fechas iba esta fiesta y pues ya muy relacionado con la comida, con la forma de siembra, con lo que ibas a comer, claro, y lo que ibas a festejar, ¿no? Todas estas tradiciones, ¿no? la cosecha y todo. La cosecha. Sí, pues hoy en día, por ejemplo, se puso de moda lo de, o no de moda, no es una moda, pero lo biodinámico, no sé si han escuchado, cultivos biodinámicos. Yo no había escuchado. Biodinámica, ¿no? Biodinámica ahorita se usa mucho en vino, por ejemplo, y es básicamente utilizar los astros y todo el entorno para hacer un cultivo, un buen cultivo, pues. En el sentido de que ahorita mencionabas, hay días tierra, días agua, días fuego, no recuerdo bien exactamente, pero todo lo basan en un calendario conforme a la luna y los astros, cómo están acomodados. Y pues es evidente que, por ejemplo, la luna tiene mucha energía, ejerce mucha energía en la tierra, ¿no? O sea, la marea alta y todo eso, cuando es luna llena. No me lo sé bien, pero es eso. A lo que voy con esto es que, hablando con gente que lleva ya cultivando en la milpa desde hace generaciones, todos basan los cultivos en biodinámica, sin decirle biodinámica, es como lo cotidiano, ¿no? Es decir, no sé si no recuerdo exactamente bien cómo está el ciclo, pero que si cosechas en luna nueva, por ejemplo, entonces es importante cosechar porque en sí la gente lo ve como más cosas prácticas, pero tiene un trasfondo más importante, ¿no? O sea, si la luna está en luna llena y ese día cosechaste, pues tal vez el maíz tenga más nutrientes, o todo depende mucho de eso, del entorno, de cómo está el clima, de cómo están los astros, de cómo está la tierra. Y por eso para mí es súper interesante, porque esto lo llevamos haciendo desde hace miles de años, ¿no? Incluso en cosas como la astronomía, los mayas ya le habían puesto nombre a constelaciones desde miles de años atrás, que Galileo Galilei, por ejemplo. Ya habían descubierto muchas cosas antes que científicos que siempre escuchamos en la historia universal. Claro. Sí. Porque en Europa pues, se escuchaba todo, pero aquí como pues ocurrieron muchas cosas como encuentros sociales y culturales de que los españoles destruyeron muchos archivos que tenían distintas culturas, pues al final eso ayudó mucho a que se perdiera parte de la historia, ¿no? También, o sea, por ejemplo, los mayas, hablo mucho de los mayas porque fue una cultura una civilización que se basó que mucho marcó en la milpa, y también muy inteligentes en todos, o sea, gente muy pensante, ¿no? Y pues también tenían conocimientos sobre el maíz bastante avanzados. O sea, si nos ponemos a pensar nada más en nixtamal, o sea, un cocinero moderno, el hecho de nixtamalizar es algo muy complejo, ¿no? Es un proceso casi... Sí, uno además dice, pues échale cal, ¿no? Pero sí, no solamente es echarle, sí tiene que todo haber el proceso, una proporción. Y todo, obviamente la cocción, que no cocinas hirviendo, sino que todo es a baja temperatura y no entiendes qué pasa, o sea, ¿por qué la cal ablanda tanto el grano? Y si tú pones a hervir el mismo grano con agua nada más, pues no va a pasar lo mismo. No va a reaccionar. Entonces es un proceso súper complejo. Y luego le das una segunda cocción con la molienda en el molino, que de ahí lo que hay es fricción con las piedras. Y si tocas la masa, pues está caliente siempre que sale, ¿no? Entonces ahí hay una segunda cocción. Y luego el hecho de hacer una tortilla, o sea, es decir, una tortilla es súper complejo. Claro, o sea, sí. Sí, tiene un trasfondo muy cabrón, ¿no? Y bueno, hablando de trasfondo, quiero cambiar un poquito el tema. Y en unas notas, en una entrevista que vimos por ahí, pues encontramos que tú empezaste o encontraste el amor a la cocina una vez que estabas haciendo empanadas con tu mamá. Sí. Pero pues queremos preguntarte, después ya cuando estabas como empapándote de la carrera, de todo el estrés que se sufre como cocinero, porque pues a veces son días difíciles. Digo, si te gusta la gastronomía, pues haces lo que te gusta y yo creo que estás del otro lado. Pero también hay días difíciles. ¿Cómo enfrentaste los días difíciles? ¿En qué te inspirabas? ¿Qué leías? ¿Ibas al día? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Pues sí, hubo varios sucesos que marcaron mi vida profesional. Y no sé, por ejemplo, uno de ellos fue que leí alguna vez una carta que escribió Gastón Acurio a un cocinero. O era no recuerdo si era como una carta general a todos los cocineros. Y hablaba de él cómo empezaba y todo. Y pues siempre habló de que había que esforzarse un poquito más de lo normal. Que ya después de 12 horas te duelen las piernas y pues tratar de bloquear eso y seguir trabajando, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia en un cocinero, ¿no? Entonces, pues sí, los días duros siempre han llegado, ¿no? O sea, llegó un momento, nunca me pasó por la cabeza como decir, voy a dejar de ser cocinero, pero sí hubo días muy duros de decir, o sea, no sé si esta es mi carrera, como de, ¿por qué tiene que ser tan sacrificado todo y así?
Y al final te das cuenta que todo vale la pena, ¿no? O sea, las horas extra, todo el trabajo que hiciste de más, las veces que te esforzabas cuando ya no querías seguir, todo eso rinde frutos tarde o temprano. Entonces, pues creo que parte de la motivación fue decir, quiero llegar a ser como los cocineros que admiro. Y también quiero superarme a mí mismo en romper las barreras que tengo de qué es el cansancio, ¿no? O sea, hackearte, ¿no? ¿qué es el cansancio, no? De 12 horas. Pues sí, pero hay gente que trabaja en el campo, por ejemplo, no sé, más tiempo, y en el sol, ¿no? En situaciones más precarias. Nosotros estamos en una cocina y nunca te va a faltar la comida y bueno, al final sí es una carrera donde necesitas esforzarte un poco más que en otras, pienso así. O hay carreras también que lo hacen, ¿no? Pero en esta en específico, pues ustedes saben, es muy mal pagada en casi todo el mundo. Manejas cuchillos, cosas filosas, todo el tiempo cosas calientes, temperaturas, te puedes resbalar, o sea, pueden pasar mil cosas, ¿no? Es una carrera, digamos, que tiene un alto riesgo o mediano riesgo en su labor cotidiana. Y eso lo hace también un poquito más difícil y más estresante. Manejas estrés porque estás manejando tiempo, y el tiempo al final genera estrés, entonces siempre esta carrera, pero eso es lo bonito, ¿no? Y por eso nos gusta a todos, porque es muy particular lo que debes sentir. Sí, platicábamos alguna vez, ¿no? Que es muy peculiar el sentimiento que te debe de causar el darle de comer a otra gente, o de transmitirle a través de lo que estás haciendo y cómo se vuelve en un arte total lo que involucra hacer un plato. Claro, por eso me gustó cocina, porque era transmitir cosas. Y además, no es transmitir porque como en una obra de arte, como no sé, como este cuadro te puede provocar algo al verlo, en la comida lo estás comiendo, o sea, lo estás consumiendo. Es de las pocas disciplinas que creo que se puedes estimular muchas cosas al momento de comer. No solamente de comer, más bien de cocinar y darle algo y que nada más el acto de comer, sino el entorno completo es lo que me gusta. O sea, de estar sentado en una mesa y compartiendo con gente, y dependiendo de la compañía que tienes, es también cómo te la vas a pasar, ¿no? La plática, cómo se va desenvolviendo, la música que estás escuchando, los aromas, lo que estás tomando. Todo, o sea, para mí es todo eso. Sí, es lo bonito, el acto de comer. Esta cocina de sentidos, ¿no? Sí, exactamente. Que no solamente involucra el gusto, sino también el tacto, la vista, el olfato, el oído, ¿no? Totalmente, es algo. Pues para mí es. O sea, no sé, alguna vez me pasó en Boragó, que es un restaurante en Santiago de Chile, no sé si lo conozcan. Muy famoso, es de los más importantes. Y alguna vez comí ahí y es un día que no olvido hasta el día de hoy. Y diario tengo al menos un flashazo, un recuerdo de ese día. Y es lo bonito, ¿no? Es gran referencia, a lo mejor sí te inspiraste digo, a lo mejor en cuestión del ambiente, porque me imagino que son cocinas completamente diferentes, pero pues en cuestión del ambiente pues pudo haber sido de inspiración en algún momento. Es que al final todo lo que vives sirve de inspiración, aunque no lo creas. Aunque no lo tengas presente en ese momento, se guarda en tu memoria, entonces pues muchas cosas que haces, o sea, no sé si en algún momento comiste hace 10 años algo y se te olvidó, ¿no? Por X o Y razón están pasando cosas, se te olvida y después lo recuerdas después de 10 años, o sea, todo está en tu memoria. Entonces todo lo que has vivido influye muchísimo en lo que vas a hacer, sobre todo, o sea, por ejemplo, en el caso de cualquier disciplina, ¿no? Es lo que vas a imprimir en tu trabajo. Sobre todo cuando quieres expresarlo, ¿no? Lo que son las artes, el cine, no sé, o sea, todo lo que involucra esta parte de la creatividad. De creatividad, exactamente. Entonces todo lo que has vivido siempre es importante. Y por ejemplo, en este caso, estar en Moragó es algo que se me marcó mi vida y influyó mucho en mi forma de pensar sobre la comida también. Porque yo no conocía Chile y esa experiencia me hizo conectar. ¿Te impactó? Sí, me conectó. Bueno, ahorita que estamos tocando el tema de la creatividad, ¿cómo tú diseñas un menú? ¿En qué te inspiras? ¿Vas a meditar? ¿Tienes algún ritual? ¿Nace de la nada? ¿Qué sucede cuando te propones a hacerlo? Pues yo creo que la creatividad a todos nos llega de distintas formas y al mismo tiempo de la misma. Apenas escuché que Alberto Adrià decía que era como, la creatividad era como un momento de orgásmico y después un vacío. Porque era como de, wow, esto, y lo quiero hacer, y después ya empieza como la parte de, ok, y ahora cómo lo hago, ¿no? Sí. Para mí funciona de muchas formas, ¿no? Puede ser todo el momento, o sea, al final, si eres una persona creativa, todo el tiempo hay inspiración, todo el tiempo. Estés haciendo del baño, no sé, vayas a visitar a algún familiar, estés comiendo en la calle, estés caminando en un parque y veas así el suelo, o sea, todo influye, el sonido del agua, estar en el mar, ¿no? Y escuchar las olas, o sea, el aroma de cuando llegas a Veracruz, no sé, todo es como ultrasensorial en el momento en el que lo percibes y todo eso influye, ¿no? Entonces a veces hay cosas que nacen sin que tengan algo que ver con ese momento. Eso que haces tú, bueno, lo que interpreto es como la contemplación y ese don de poder contemplar.
yo creo que te lleva a muchas Exactamente, ideas, contemplación, ¿no? sí. Ahora que lo menciono no lo había pensado, pero contemplación es como que contemplas los momentos. No, o sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, estaba en Oaxaca y estaba en mi celular, no recuerdo qué estaba haciendo exactamente, pero saqué mi celular y estaba viendo Instagram y apareció una foto de un artista que me gusta mucho que se llama Andy Goldsworthy, es británico y él hace intervenciones en la naturaleza. Es como un artista plástico, pero que interviene en la naturaleza. Okay. Me gusta mucho y sigo su hashtag en Instagram. Entonces me apareció un hashtag de Instagram y vi un huevo de arena. Ahorita se los enseño. Un huevo de arena, sí lo han visto, creo. Se los enseñé la vez pasada, ¿no? No, creo Bueno, que lo tengo en mi publicación de un póster que tengo. Y nació la idea de este póster que estaba en Oaxaca. Veo la obra de Andy Goldsworthy y dije, ¿por qué no hacer un plato que parezca la obra de él con sabores de Oaxaca? Pero fue natural, o sea, no fue como de... O sea, como que todo pasó muy O sea, pasó. Estaba el momento, pues. Flash así, dije, pues voy. Estaba el momento. Me voy a. Bueno, un momento estaba en Oaxaca y oliendo chiles secos y como que empezó a desarrollar la idea en ese viaje en 2 días y al final regresé y le dije a Carlos, a mi chef, oye, hay que hacer esto, se le enseñé la foto y me dijo, sí se puede y ya, con el equipo lo desarrollamos y al final salió el postre que tenemos hoy de Oaxaca. Entonces es un ejemplo de cómo la creatividad puede llegar. Y cuando te llega la notas o dejas que se guarde en tu cerebro. Hay veces que la noto, cuando son cosas como muy concretas, porque a veces no es que nazca el plato terminado, a veces nace la técnica primero. No sabes cómo lo vas a servir ni nada, Okay. pero nace la técnica primero. Por ejemplo, estaba un día en la Mixteca Poblana, fuimos a ver un palenque de mezcal y estábamos hablando con el maestro mezcalero y nos comentó cómo funcionaba un poco antes el proceso de... Porque antes no sembraban magueyes, agaves. Antes lo que hacía era todo silvestre. Entonces nos platicaba cómo eran las recolecciones de agaves para hacer mezcal antes. Entonces nos decía que se iban al monte y pasaban a veces hasta 3 días, porque pues, es gigantesco la Mixteca, y encontraban, no sé, que una familia de, no sé, de cualquier agave, de jabalí. Porque antes lo que pasaba es que se caen las semillas de la flor y los agaves crecen como en familias. Entonces ahí es como encuentras todo. Entonces hacían eso y durante días y pues tenían que comer, entonces veían un venado y a veces cazaban un venado y se lo comían ahí al lado de la familia de agaves. Y bueno, es un proceso muy bonito, ¿no? O sea, nace como encontrar un tesoro para hacer mezcal, un líquido que hoy en día sí está súper valorado, pero en un momento no lo estuvo. Y luego cazabas un venado y lo cocinaban ahí con las pencas de los agaves que Y era cortaban. toda la experiencia, era el viaje completo, ¿no? Todo el viaje. No, y no importaba el tequila, en realidad Sí. era todo el viaje familiar. Toda la experiencia de cazar el venado, todo, de cocinarlo ahí mismo en el monte. Entonces para mí nació, por ejemplo, la idea, no lo he hecho todo el plato, lo estoy platicando algo reciente, pero la idea de hacer, por ejemplo, un venado cocinado con elementos de la planta del agave o del maguey y cocinado con arcillas de esa zona y no sé, o sea, como que nació la técnica así como de cocinarlo ahí a fuego vivo y en una costra de barro envuelto en pencas cocidas y acompañarlo con, no sé, una reducción de la melaza del mismo día que vimos cómo hacían el mezcal y la melaza y hacer algo, no sé. Entonces son como cosas así que tal vez no ensamblas al momento, pero que tienes ya la semilla plantada, lo anotas y después pasa un tiempo y ya trabajas sobre esa idea. También pasa eso. Y ya lo vas desarrollando Sí, poco a poco. como que no es del principio a veces sí. O sea, nada más las vas guardando y ya cuando necesitas recurres como a... Eso, sí. O luego hay veces que sientes que la idea es muy buena, se la platicas a alguien y como que no tienen la misma perspectiva y a ti se te olvida y luego lo tomas así. O sea, la creatividad es así a veces como un poco desordenada a veces y a veces no. O sea, se vuelve como un ciclo de cómo está tu mente, tu estado de ánimo y todo. Cómo retomas las cosas. Sí. Muy bien. Ahora, sí, influye bastante todo También, por ejemplo, un amigo me dice, hay momentos de los platos, ¿no? O sea, hay veces que ese plato que tú creías que era muy bueno y lo lanzas en el menú y a la gente no le gusta tanto, tal vez no es el momento de que lo saques ahorita, pero sí de que lo retomes después. Entonces me ha pasado, ¿no? Antes teníamos uno que se llama ceviche mixteco, que era un ceviche de tunas y plantas de allá, y pues la gente no tuvo la misma aceptación que uno tenía, ¿no? Con la idea. Y lo quité del menú porque pues dije, no está sorprendido como yo quería. Uh-huh. Y lo quité del menú. Y el otro día llegó un cliente y me dijo, oye, ¿por qué no regresas al ceviche mixteco? Estaba bien bueno, a mí me encantaba, era mi plato favorito. Y ya, o sea, es como... Bueno, Tal vez no era el momento. No le metí todavía, porque no me siento todavía como para sacar la siguiente versión. Porque luego pasa eso también. Ya tienes una idea y la sacas, y luego la quitas porque no te encantó, y luego regresas con la misma idea y ya con cosas cambiadas. Y así. le das como, mejora como continua. un refresh, ¿no? A mí me gusta evolucionar los platos. Hay gente que no. Tengo amigos que no tocan sus platos que ya hicieron tiempo atrás. Se y casan yo sí. con la misma idea. Y, no, al contrario, más bien cambian todo el tiempo de ideas. Ok.
Y ya no trabajan la misma idea. Y a mí sí me gusta trabajar la misma idea. Darle su descanso y luego retomarlo. Ah, ok, mira qué También interesante. me gusta. O sea, el quiltamal ha sido así, muchos platos han sido así. Sí, que has tenido ya muchas reinterpretaciones. Sí, ¿no? como de que ese plato. dices, ya no siento que no le estoy echando tantas ganas para que... O sea, no está como a mí me gustaría después de un tiempo. Ujú. Lo quité del menú un año y regresó y ya me volvió a gustar, ¿sabes? O sea, como que pasa. Sí, esa evolución es... Queda también recesos a veces a las ideas y contemplar un poquito más cómo no mejorarlo, pero cómo evolucionarlo. Ujú. Pero igual cuando regresas a tus ideas, pues te observas como a ti mismo, ¿no? Ves cómo vas evolucionando tú mismo y cómo pensabas. Sí, por eso me gusta Instagram, porque muchas veces bajo en mi feed para ver cómo he evolucionado como cocinero, ¿no? Y a veces digo, no, pues en este momento yo tenía como un estancamiento creativo y hacía cosas nada más por hacerlas. O no, en esos momentos me encantaba como este tema. Y así como que todo eso al final es un historial de quién eres Sí, de como hecho. cocinero. Sí, en la forma profesional. Claro, sí, completamente de acuerdo Sí. en ese ámbito. Es una evolución siempre. Pues bueno, retomando un poquito el tema de la milpa, actualmente pues se está rescatando, ya surgieron desde los 90 pues, cocineros, investigadores y demás que están retomando todas estas tradiciones o estos elementos que se estaban dejando perder por la prisa del progreso que tenemos, ¿no? Por la industrialización. Uh-huh. ¿Tú cómo haces que Maizal tenga este recurso para volver a traer todos estos elementos que se estaban dejando perder? Fíjate que apenas escuché, por ejemplo, que últimamente la evolución del ser humano ha sido un poquito más despacio en muchos aspectos. Por ejemplo, un iPhone. 15 años para acá se creó y pues básicamente sigue siendo lo mismo. Es un aparato donde lo tocas todo con los dedos, es táctil pues, tiene cuadrados y todo. Y no ha evolucionado mucho más, sí, ha salido audífonos inalámbricos y tiene mejor resolución la cámara, pero al final en esencia es lo mismo. Y antes los cambios eran un poquito más constantes, ¿no? Entonces... Más drásticos. Más drásticos, entonces siempre ha habido una evolución tremenda en la humanidad. Y también a veces creemos que comemos las cosas como se comían antes, pero no, o sea, por ejemplo el chile en nogada, ahorita regreso al punto, pero por la idea va por ahí. El chile en nogada, por ejemplo, no hay documentos tan antiguos que digan que se utilizaba fruta en el relleno, ¿no? Eso me lo dijo apenas, o sea, no son mis fuentes, más bien me lo dijo apenas un experto y me dijo eso, o sea, el chile en nogada apenas tiene 70 años de que se hace como lo conocemos hoy. Antes de eso era otra cosa, era distinto. Sí. Entonces a veces creemos que comemos lo mismo que comíamos antes, ¿no? ¿No? Y no, o sea, los sabores han cambiado todo el tiempo, se van adaptando a las sociedades, se van adaptando a la forma de pensar del ser humano, a todo, ¿no? Y en este caso, o sea, la milpa, por ejemplo, para mí, ya está escrito muchas cosas y hay cosas que no conocemos y hay muchos investigadores, como decías, y fundaciones y también cocineros que siguen indagando en el tema de la milpa de la forma tradicional, que eso está increíble porque en todo el país se hace de formas distintas, se maneja distinto la milpa, en todos los lugares. A pesar de que es maíz, calabaza, frijol, como la misma esencia, si tú vas a Yucatán es completamente distinto a lo que se hace en Puebla, y si vas a la zona Mazahua en el Estado de México es súper distinto a lo que hacemos en Puebla o en Tlaxcala también. O sea, en todos los lugares es súper distinto cómo se maneja la milpa, pero tenemos muchas similaridades. Entonces para mí, desde el principio el maizal fue como, ¿cómo veo las cosas desde otra perspectiva? Es decir, un nopal, siempre pongo el ejemplo del nopal porque fue uno de los ingredientes que a mí no me gustaban y que yo quería que me gustaran o que a la gente le gustaran como los hacía. Entonces el nopal, pues, siempre hemos visto el maizal como de a qué sabe crudo, a qué sabe encurtido, deshidratado, cocinado a las brasas, cocinado dentro de otro nopal, laminado, delgadito y deshidratado, frito, no sé, de todas las formas posibles que puedes manejar un ingrediente sin tener un fundamento en la cultura o en la historia, sino partir desde cero. Y creo que eso es la forma en la que a mí me ayuda a seguir haciendo cosas. O sea, que es lo que me apasiona más de la cocina. Es como estar sacando todo, viéndolo desde cero, desde otra perspectiva. Y en este caso la milpa yo trato de verla como con otra perspectiva. Sí tengo las bases de qué es el nixtamal, las bases de cómo se cocinan los frijoles bien, de la calabacita en sí, cómo es su estructura, su anatomía, por así decirlo. Pues no, de cómo está la planta en estado joven, en estado antiguo, o sea, todo eso como que me gusta analizarlo. Okay. Y por ejemplo, apenas uno de las cosas que más me ha gustado que hemos hecho en los últimos meses fue un helado, bueno, es un sorbete porque no tiene lácteos, que está hecho a base de una, por así decirlo, leche vegetal de maíz, o sea, de elote, de maíz fresco,
que se hace triturándola con agua, literal, y entonces extrae el almidón y le das la textura cremosa a un helado utilizando el almidón natural del maíz. Y la saborizábamos con brotes de maíz, que es la planta, así como un brote, ¿no? Sí, la planta bebé que tiene, no sé si la han probado alguna vez. Sí, El brote de maíz tiene mucha potencia. Y hicimos un sorbete verde de maíz que tiene un sabor como a uchepo, que es o sea, relacionas muchas cosas, ¿no? Un cliente me dijo, me recordó a un uchepo que es un tamal michoacano que está hecho de elote. Y aunque no partió la idea de ahí, pues tiene mucha lógica, ¿no? Al final. Entonces, como que ese tipo de cosas, cambiarle la perspectiva a lo que ya conoces, es como algo que me gusta hacer hoy en día. Muy bien. Pues qué interesante, ¿no? La verdad es que darle ese enfoque contemporáneo a la comida tradicional es lo que está representando ahorita, pues sí, el presente de la gastronomía, ¿no? Que se está haciendo prácticamente casi en todo el mundo. Rescatar de los ingredientes y darles una nueva perspectiva. Sí, por ejemplo, o sea, no sé, la gente cree que a veces el frijol crece así como semillita o cree que es una semilla, ¿no? Como tal. Y al final, pues el frijol es una leguminosa, es una vaina, que crece en una vaina, que si está tierna se puede comer, y que si el frijol está joven también se come como si fuera chícharo, y que la flor también tiene un sabor súper distinto, y las hojas también en lugares se usa para cocinarse. O sea, ya cuando analizas como completamente la planta en sí, es un universo de posibilidades. O sea, la milpa no es nada más como el producto terminado del frijol que ya hacemos. Como lo compramos, ¿no? O la calabacita que siempre se hacen como siempre, ¿no? Pero no te das cuenta, o no piensas tanto en las guías de calabaza, por ejemplo. Que sí, mucha gente los conocerá y las cocina, pero no muchos. Y es un producto difícil de difícil acceso porque es más perecedero. Es como el maíz, ¿no? O sea, apenas estamos descubriendo la complejidad del maíz, o sea, en este caso el usar casi el 100% del maíz, ¿no? En este caso, pues apenas ves que están las hojas, está el grano, está el pelo, la espina, está, o sea, todo. Y es lo que nos falta precisamente de todos los demás ingredientes, como bien decías, del frijol, de la calabaza y de todo el trasfondo de todos los demás. Y eso lo saben los pueblos, ¿no? O sea, como dicen, los pueblos son sabios porque pues, sí, está ahí el legado, lo que decía, o sea, que la evolución del ser humano sí ha cambiado, pero también sabemos que hay gente que como que conserva la historia. Y eso también es muy importante, o sea, conservar la historia. O sea, es una mezcla de dos cosas. Tanto de saber qué hay detrás de ti y saber qué es lo que te gustaría que hubiera delante de ti. Entonces, claro, son las dos cosas. Todo ese conecte y más que nada, por ejemplo, en la milpa, por ejemplo, en la época prehispánica, pues fue, o sea, un sistema de vida, ¿no? Religioso, social, sí. Simbiosis, ¿no? Y, por ejemplo, uno hubiera pensado que con la llegada de los españoles hubiera, como que empezado a desaparecer, ¿no? Pero al contrario, los españoles la adoptaron y junto con la cocina barroca, pues desarrollaron muchos platos que hoy tradicionalmente pues son también básicos de la cocina mexicana. Y aquí hubo un declive con toda la industrialización, ¿no? De la agricultura, pesticidas, sistemas de agricultura norteamericanos que simplemente se basan en sembrar, acabarse la tierra y no veían esta milpa, ¿no? que se va nutriendo, formando un círculo, ¿no? Eso fue más o menos como por los 60, 70 y más o menos ya cuando mencionábamos los 90 empieza resurge, ¿no? Esta nueva generación de chefs que empiezan a ver la cocina local, la cocina sustentable y todas estas tendencias, ¿no? Y aquí podemos ya preguntar, ¿no? O sea, ¿cuál es el futuro en este caso de la milpa, ¿no? Sería como últimamente se han hecho muchas cosas, como regresar al origen o ver esta forma como tú la ves, ¿no? En este caso de otra perspectiva y ver más allá de los ingredientes, o más o menos tú... Yo creo que es una combinación de todo. Volver al origen es un hecho. Por ejemplo, ahora lo vemos en el vino, que ahora mi hermano gemelo sommelier, y lo vemos en el vino. Prácticamente la tendencia va hacia volver al origen, porque es lo mejor. No porque sea tendencia, no porque sea moda más bien, sino porque yo creo que nos estamos dando cuenta, o sea, llegó el momento del ser humano que es tan analítico que se da cuenta que volver al origen o retomar el pasado es lo más sabio en algunas cosas, ¿no? En el vino, por ejemplo, pues sí, así al final los vinos antes, ni siquiera mucha gente sabe que se originó el vino en Georgia, por ejemplo, un país que está muy poco conocido en Europa del oeste, del sudoeste, pegado ahí, bueno, un país soviético y demás, y se perdió mucho la cultura del vino y ahí se creó el vino, ¿no? Entonces el vino naranja, ahorita todos dicen, no, es que está de moda, pero el vino naranja siempre ha estado ahí, y así es como se debería hacer el vino blanco, por ejemplo, el vino blanco que ahora conocemos.
Estoy poniendo de ejemplo esto porque es prácticamente como creo yo que va el tema de la milpa, es lo mismo, o sea, los procesos de agricultura pues son mucho más sustentables, mucho más interesantes incluso, y al final el producto es mucho más interesante, lo mismo con la milpa. Es decir, en el vino, por ejemplo, el vino naranja, no sé si lo han escuchado lo que es. No. Vino naranja es un vino blanco, es una uva blanca, perdón, vinificada como si fuera un vino tinto. Normalmente el vino blanco que conocemos todos, comercial, sucede que se le quita la piel, la semilla y nada más se fermenta lo que es la pulpa. Y por eso son vinos muy transparentes, transparentes, con tonalidades un poquito amarillas y verdes, sabores como sutiles y demás. Pero también lo sabemos que a esos vinos ya se les inyectó, por ejemplo, pesticidas, se les inyectó en el proceso de elaboración un montón de sulfitos, que es azufre, para conservarlo, estabilizantes, clarificantes, o sea, un montón de aditivos. Hay hasta 52 aditivos, creo, que se le pueden añadir al vino. Eso la gente no lo sabe, ¿no? Normalmente todos decimos, ay, nos gusta mucho el vino, pero no sabemos que estamos tomando casi un cóctel de aditivos. Y el vino natural es completamente lo opuesto, es hablar de la importancia de la tierra, de que el suelo sea un buen suelo, de que la planta ya lleve muchísimo. O sea, que una planta más vieja, menos rendimiento te da, pero más calidad de jugo te da. Okay. Y lo que hacen pues muchas vinícolas es explotar la tierra. Entonces, ya si la planta te empieza a dar menos cantidad de uvas, la cortas y cultivas una nueva para que te den mayor rendimiento. En la forma de ver la nueva tendencia de volver al origen, es mientras más vieja esté y menos rendimiento tenga, va a estar mejor la uva. Y yo no, como ser humano, ya no tengo que intervenir en muchas cosas. O sea, todos los vinos ya son fórmulas de agregar levaduras conforme a los sabores que tú quieres darle. O sea, es una receta ya de cocina. Y no debería ser así, deberías expresar más bien lo que es el territorio, el proceso natural, el producto, sí, el sabor de la tierra. Si el vino viene del norte de Portugal, pues ¿qué cualidades tiene el clima ahí, el suelo? Y eso es lo que estás probando, estás consumiendo un líquido que te expresa lo que es el ecosistema. Es algo vivo, ¿no? Okay. Yo lo veo así en tendencias como nueva agricultura, tanto de la milpa, por ejemplo, o sea que saber que todas las prácticas de biodinámica son mucho más valiosas que el simple hecho de llegar a un cultivo y rociarlo con pesticidas o no sé, en Monsanto, ¿no? Que son monocultivos, que nada más cultivas maíz y al final en unos no sé cuántos años el suelo va a quedarse sin nitrógeno, sin nutrientes y se queda erosionado y al final ya va a ser literal un suelo muerto. Sí, que para volverlo a ¿cómo se llama? ¿A usar? Sí, como a recuperar, es un proceso mucho más complejo. Entonces, pues es volver al origen, pero ser consciente por qué vuelves al origen, no nada más por una moda, ni mucho menos, sino saber por qué lo haces. O sea, porque tiene un porqué. Claro. Por eso ponía el ejemplo del vino, porque se me hace muy claro qué es lo que está sucediendo y lo que va a suceder. ¿Cómo vamos de tiempo, Pancho? Bien, 40. ¿Qué te parece si cerramos el tema o tienes algo que agregar? Pues sí, tenemos la última parte. Bueno, ahorita hablando ya del futuro y de todo esto, en este caso, pues hablando un poco más personal, ¿qué es lo que viene en el futuro para Daniel, ¿no? O sea, ya fuera, sabemos que pues, la vida puede dar muchas vueltas, un día estás aquí, otro día puedes estar en otro lado, o un día estás cocinando y el día terminas haciendo pan, no sabemos, ¿no? Pero al menos, se les pasó a ustedes, ¿verdad? Un poquito, pero sí. Pues, o sea, es un buen camino, o sea, no, claro. siempre vas aprendiendo y vas... A ver, sí. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué viene para Daniel en el futuro? O sea, ¿piensas quedarte mucho tiempo en Maizal o piensas a lo mejor tomarte un viaje y redescubrir nuevas cosas? ¿Tienes algún nuevo proyecto? Ajá, o hay nuevos proyectos ahí cocinándose. Pues buena pregunta, porque yo siempre, no, es que yo siempre soy alguien que piensa en hacer cosas todo el tiempo y nuevos proyectos y la vida cada vez me ha enseñado que no puedes enfocarte en tantas cosas a la vez. Sí puedes ser creativo y pensar en muchas cosas, sí, y los sueños que voy a hacer sí los quiero cumplir. Ahorita les platico de algunos que tengo en mente, pero me he dado cuenta que hay que darle mucha dedicación a solo una cosa. Durante los 5 años que he estado aquí, los primeros 3 años solamente fui a Maizal. No había otra cosa en mi cabeza más que fuera Maizal, y era cuando más crecimiento hubo. Con el tiempo pues pasaron más situaciones de que abrí alguna vez otro restaurante en Zabaleta, tenía otro restaurante, o luego tenía eventos y aparte quería hacer muchas cosas a la vez y no podía rendir bien en todas. El clásico de que tienes muchas cosas en la palma de la mano y cuando más aprietas se te salen muchas cosas, ¿no? Exactamente, eso. Y me di cuenta que pues te tienes que enfocar muy bien en una cosa para lograr hacer lo que quieres, sobre todo si quieres
conseguir como la excelencia pero ¿por qué quieres conseguir la excelencia? O sea, te empiezas a cuestionar muchas cosas, ¿no? Al final yo me veo en Maizal, de aquí al futuro, porque es el proyecto de vida que tengo, porque lo tenía... Es un proyecto que no tenía nombre, pero desde antes de la universidad yo ya sabía que iba a existir. Ya lo tenía mentalizado, ya era una misión en mi vida, un objetivo a corto, mediano y largo plazo. Yo sabía que si hacía algo, un proyecto así personal, lo iba a tener para siempre. Entonces, le he puesto muchas ganas desde siempre y por eso es algo que nunca voy a dejar. Obviamente siempre inspira a viajar, o sea, de viajes, pues sí quiero seguir viajando por México. Apenas estuve en Jalapa, Veracruz y me inspiró muchísimo los ingredientes que conocí allá, la comida que probé allá, la gente que conocí allá. El hecho de conocer gente es algo que te nutre muchísimo. Y yo he estado gracias a mi carrera, he estado en muchas situaciones en donde estoy con disciplinas que no son la mía y eso enriquece muchísimo lo que uno hace. Por ejemplo, alguna vez fui panelista para cómics, que son las pinturas cómics, tienen mucho dinero, entonces lo que hacen es eventos muy interesantes cada año sobre encontrar las tendencias de pintura, el color del año, pero lo hacen invitando a gente que... Ah, sí vi que tenías una campaña o algo así. Sí, estuvo padrísimo porque estuve con arquitectos, diseñadora de modas, una diseñadora de zapatos, una muralista, ¿qué más había? Casi todos eran arquitectos porque pues, normalmente son los que pues, más relación tienen con el color en sus obras, ¿no? En lo que hacen. Y yo era el único cocinero, entonces estuvo padrísimo. Había una curadora de museos. Padrísimo, porque entablas diálogo con distintas disciplinas que enriquecen más lo que haces. Y te das cuenta que tal vez sí hay conexiones, ¿no? Hay conexiones siempre, porque comer es algo que hacemos todos los días, 3 veces al día, a veces hay personas que más, hay personas que menos, como los cocineros a veces, pero al final comer es algo cotidiano y la comida, como dice Carlo Petrini, tiene relación con todo, o sea, es geografía, es ciencias políticas, es historia, es sociología, psicología, tiene que ver con todo, la comida, o sea, hablas de agricultura, hablas de cómo se dividen los estados, los países, de cómo los viajes, ganados de China y por pasar por Puebla, porque estaba Veracruz, por eso nos enriqueció tanto, porque era un lugar donde la gente paraba, era un lugar de paso, tal cual Puebla, y por eso el hecho de que entraran por Colima y trajeran especias de Asia para pasarlas a Europa, etc. O sea, todo eso enriquece. Entonces la cocina engloba muchas cosas y te das cuenta que hablar con otras disciplinas también engloba muchísimas cosas. No sé qué venía esto, pero bueno, me desvié un poco, pero... Al futuro. Pero a futuro, sí, yo quiero hacer, sin lugar a dudas, un restaurante que esté en un entorno natural, que te reconecte con la naturaleza, entonces también ya lo estoy... Está en mi cabeza aún, todavía no he tenido tiempo de plasmarlo bien, pero... Pero como he dicho, está ya la idea ahí. Ya la idea está y lo voy a hacer. Está la semilla. Ajá. Ya está la semilla en la cabeza y no voy a parar hasta hacerlo. Entonces quiero hacer un restaurante en las faldas del volcán en algún momento, algo padre que te reconecte con la naturaleza y hacer algo más allá también, que no solamente involucre el acto de estar en una cocina encerrado cocinando, transformando alimentos, sino ir a la semilla de todo eso, ¿no? Entonces me gustaría tener una milpa donde cultivamos especies en peligro de extinción o cosas raras, ¿no? Frijoles que ya casi la gente no conoce o chiles que se adaptan bien a ese clima y que también ya son poco conocidos, no sé, hacer cosas como más así. Pero para mí lo más esencial a futuro es hacer una experiencia que la gente no olvide porque lo reconecte consigo mismo y con la naturaleza, es lo que yo quiero. O sea, hacer como una experiencia que te enriquece como ser humano, o sea, que aprendas, que aportes, o sea, que sea como algo como muy holístico en el sentido de que estimules muchísimas cosas y que mejor que en la naturaleza. Entonces ese es el plan que tengo a futuro y entre otras cosas, o sea, tengo varios proyectos, estamos apenas empezando con el tema de fermentos, entonces queremos distribuir fermentos enfocados a lo tradicional, ¿no? O sea, que un tepache, porque el tepache siempre, o el pulque, ¿no? Son bebidas muy olvidadas y que la gente ya no valora mucho. Nosotros estamos tratando de revalorizarlas y en un momento poder distribuirlas a todo el país. Entonces estamos trabajando en eso, o sea, tenemos varios proyectos así, en donde involucra sobre todo calidad, involucra pues al final ofrecer un mejor producto y pues también es una curva de aprendizaje todo el tiempo. O sea, apenas, yo creo que todavía no estamos cocinando lo que nos gustaría cocinar. O sea, todavía no llegamos al punto en el que decimos, ahora sí siento que estoy cocinando. O sea, todavía estamos aprendiendo mucho. Y esto va a llevar mucho tiempo, pues, tal vez otros 5 años o 10, no lo sé. Pero siempre así es el camino de la vida, a veces que te puede tomar mucho tiempo encontrar un estilo, sobre todo cuando te dedicas a creatividad. Wow.
Simplemente ha sido una plática completamente diferente, o sea, siento que la forma en que conectaste todo, o sea, hablando del tema y cómo se fue desarrollando la plática, poca gente tiene esa como mentalidad o para desarrollar o para hablar, ¿no? Y para ser tan abiertos aparte, ¿no? Porque sí, de cajón, de anticipadamente te agradecemos que hayas estado con nosotros todo el término del programa. Antes de cerrar esta primera parte, me gustaría hacerte una última pregunta para esta parte, y es ¿qué consejo le darías a las personas que están empezando la gastronomía o a las que ya están en las cocinas y que tienen a lo mejor el sueño ya sea de emprender o de viajar? ¿Qué consejo les darías? Pues mi consejo sería pues trabajar muchísimo. Sí, la verdad es que yo creo eso. Apenas estaba leyendo un libro de Magnus Nilsson, un chef de Suecia, me gusta mucho lo que hace, que tenía un restaurante que se llama Fabiken y ya lo cerró, y increíble porque saca un libro después de que cierra el restaurante. Pero tiene una frase muy padre que dice, ¿qué hace un chef a un chef? O sea, ¿por qué le pones nombre a un chef en lugar de decir, o sea, le dejas de decir cocinero y le llamas chef? Y él dice, bueno, sí, alguna vez escuché que eran, no recuerdo el número exacto, debería tenerlo en la cabeza, pero luego lo busco bien. Era, no sé, tantas horas, eran como 100,000 horas, 12 horas diarias de trabajo durante 5 años, no sé qué. Y él saca un cálculo, pero casi como haciéndolo de broma, ¿no? O sea, como diciendo, no es una ciencia exacta el hecho de decir que ya te conviertes en chef o en cocinero. Entonces, saca, no me acuerdo cuánto eran como 100,000 horas. Necesitas 100,000 horas de cocinar para volverte experto en algo. Y dice, yo lo que creo es que cuando una persona hace algo de manera mecánica, porque ya está dentro de sus habilidades, o sea, que ya lo ha hecho tanto que ya se vuelve algo que está dentro de sí, o sea, no sé, por ejemplo, limpiar un pescado, o un chef japonés de sushi, no sé, que ya limpia el pescado de volada, no sé, ya se lo sabe hasta a veces con los ojos, lo puede hacer con los ojos cerrados. En ese momento ya se vuelve un experto en algo, ¿no? O sea, sushi o lo que sea, ¿no? Entonces, como que esa frase se me quedó muy grabada, y pues me han llegado muchos practicantes. Ese es el tema que me ha llegado últimamente, que los chavos de ahora en las escuelas yo creo que los educan de una forma muy distinta como nos educaban hace 10 años, que era salir y trabajar, o sea, como el fomento a trabajar creo que siempre estuvo presente, y ahora es como que sales de la universidad y vas a ser patrón, o sales de la universidad, ya pagaste la universidad para ser chef y para poder dirigir a personas cuando no tienes nada de experiencia. Sí, se las venden completamente errónea, ¿no? Exactamente, entonces yo el consejo que daría, ya con esta introducción, es trabajar más de lo que crees que debes trabajar, y al final todo te va a dar frutos, o sea, yo creo que es trabajo. No hay otro, trabajar, leer, investigar también sí es muy importante, pero también esa hambre, todos tenemos, o sea, cocineros hay de todo tipo. Los que les gusta hacer comida en volumen, en banquetes, es ultra válido. Cocinar en cruceros para muchísima gente, en comedores industriales para alimentar a personas. O sea, los cocineros hay de todo tipo. Nada más hay que escoger como qué cocinero quieres ser. Hay cocineros investigadores también, ¿por qué no? Sí, claro. Que son importantísimos. Hay cocineros empresarios también, que tienen muchísimos restaurantes, ya no se dedican tanto a cocinar, pero alguna vez lo fueron y entienden el proceso, y ahora se dedican a hacer dinero. Hay cocineros de todo tipo. Nada más tienes que identificar cuál es el cocinero que te gusta hacer, si te gusta ser cocinero, porque también involucra muchas cosas, y ya, trabajar sobre la marcha, siempre. Wow, qué cabrón, ¿no? Qué chido, güey. ¿Quieres pasar a la segunda? Pues sí, vamos a relajarnos un poco más ya. De que podamos ir sacando el alcohol. ¿Quieren una chela? Pues sí, si quieres, sí. Pues amigos, continuamos aquí a la segunda parte de este podcast gastronómico, aquí con nuestro invitado especial, Daniel. Y pues aquí pues regresamos a la segunda parte, que es mitos y realidades. Aquí tratamos de hablar un poquito de noticias o de temas que están un poquito relacionados con la gastronomía, pero pues precisamente, ¿no?, para sacar todos estos mitos que hay detrás de. Sí, porque traemos un tema así medio controversial y hasta salieron fake news y así, pero pues queríamos basarnos en una sola pregunta. ¿Cómo comes tú? ¿Con queso o sin queso las quesadillas? Con queso siempre, pero también sin queso los he probado y me gustan. De hecho, en la escuela me platicaron por primera vez de las quesadillas sin queso. Yo dije, qué estupidez es eso. No tiene ni sentido, ¿no? Y ya la profesora me dijo, no, es que en Ciudad de México así se hacen con queso sin queso, no sé qué. Y si hoy vas a probarlas sin queso. Y probé, eran de Huitlacoche, me acuerdo. Huitlacoche y otras de Flor de... No me acuerdo, pero eran sin queso. Y me gustaron bastante, pero dije, tal vez ya no es una quesadilla, porque pues, obviamente estás acostumbrado a comer quesadillas con queso. Claro.
Pero no me clavo en eso. Pues es ¿Quién que no le sí, gusta con queso, güey? adentrándonos un poco más, un poquito la historia de la quesadilla, pues yo leyendo artículos encontré que precisamente no nace exactamente en México la quesadilla como tal, sino que nace precisamente, viene de Europa, pero antes era, bueno, la referencia hace que viene de Asturias y hace referencia a una pasta hojaldre. Era un postre, literal. Y iba rellena de queso y ya, ¿no? Llega posteriormente al lenguaje español y ya lo denomina quesadilla. De hecho se traducía como quesada, era un pastel de queso. Y después le agregaron el illa como diminutivo porque era una porción más pequeña, entonces quedó como quesadilla. Como diminutivo. Ajá, como en diminutivo. Bueno, no lo sabía. Precisamente hablando de todos estos productos que llegaron, bueno, cuando fue la colonización, obviamente llegaba todo precisamente por Veracruz, que era un puerto esencial, y ya posteriormente llegaba al centro del país. Los primeros vestigios de la quesadilla como tal nacen en Veracruz. Posteriormente ya llega al centro. Y sí, ya los registros históricos en los libros del cocinero mexicano y todo eso hace referencia precisamente a que sí puede llevar queso o no puede llevar. Queso o sin queso, cualquiera. Sí, con queso o sin pero queso. Pero que simplemente si es una doblada rellena de algún producto, en este caso queso o semillas o chorizo, carne, etc. O algún guiso, etc. Hongos. ¿No? Entonces, pues ya también cuando yo leí la noticia, pues no me llegué a decepcionar, pero sí dije, es que como una palabra tan relacionada al queso, queso, quesadilla, sí, le puedes quitar ese... Pero yo fíjate que siempre estuvo conmigo ese tema de que si eran con queso o sin queso, y pues nunca me clavé tanto. Digo, yo siempre las comí con queso, pero sí. Sí, yo también, o sea, siempre igual, o sea, en la casa, tu casa, siempre pues comemos quesadillas y pues es que es indispensable el queso. Claro. ¿No? Y yo crecí al revés. Yo crecí en la Ciudad de México y yo las comía con o sin queso. Y queso, que sea con queso, la pedías con queso. Y así ya cuando llegué aquí me di cuenta que las cosas eran completamente diferentes. Sí, es raro porque el nombre viene de queso y eso. Pero por ejemplo en los molotes poblanos pues también puedes pedir sin queso, con queso. Yo ahí sí pido sin queso, siempre. Dependiendo cuál. Es así, por gustos, ¿no? Pero a mí sí me gustan mucho las quesadillas. Creo que son mis platos favoritos, lo que puedo comer, desayunar o cenar. Lo más práctico del mundo y... Es muy versátil. Me encanta. Sí, también, sí. Ajá. Me encantan. Y ahora aquí, pues obviamente, pues para comer quesadillas en tu casa, ¿no? Pero obviamente, pues hay un lugar, ¿no? O sea, a lo mejor dices, pues a mí me gusta ir a las que están aquí en el centro. No sé, tú tienes un lugar especial que digas, mira, las quesadillas de aquí son mis favoritas. Ajá. En Cholula. Tengo varios lugares en Cholula que me gustan mucho. En el mercado de Cholula ahí disfruto mucho, pero tienes que pedirlas como muy específicas. Porque, por ejemplo, si pides de hongos, o sea, tienes que pedir que el relleno no tenga mucha agua, porque si no se aguada la tortilla. Entonces, todo tiene su ciencia. Entonces, yo creo que en el mercado de Cholula son donde más disfruto las quesadillas. Me recuerda mucho también mi infancia porque yo el mercado de Cholula fue donde aprendí a comprar y, o sea, mucho de la historia como cocinero fue en Cholula. Entonces, ahí es donde más disfruto las quesadillas. Órale, súper. ¿Tú, por ejemplo, man? Pues a mí no me importa en realidad, tampoco me clavé así como mucho, igual con queso o sin queso. Sí, cuando tengo hambre sí las pido con queso. Y cuando voy así de relax normalmente las pido sin queso. Cuando como allá, ¿no? Porque aquí... Sí, porque aquí no se piden sin queso. Ajá, aquí pides una quesadilla y ya involucra la palabra. Sí, entonces... Y es precisamente también de lo que más o menos decía el artículo, ¿no? Que puede no llevar queso, pero pues ya obviamente depende del lugar o la región. Ya sabes que los poblanos también somos bien especiales. Sí. Entonces los poblanos sí adoptaron ya la palabra quesadilla con queso. Entonces ya como... Sí, por eso la agarraron de burla. Y justo cuando salió ese tema, salió un artículo que era el que decía que era la fake news, porque decía que la palabra quesadilla venía del náhuatl. Nada que ver, ni que existe en el lenguaje. Ajá, no, de hecho igual te digo, ahí donde dicen que, o sea, ni viene del náhuatl ni nada. No, o sea, nada. Completamente origen europeo, bueno, un postre. No lo sabía. Y se Todos fue, los días se aprende algo nuevo. y se fue transformando a lo que conocemos hoy. Y pues bien. No lo sabía. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Neil? Daniel Nates y Maizal Cocina, el restaurante.
para que se den una vuelta. La comida está súper rica, la mente está de maravilla, el servicio está increíble, dense una vuelta. ¿Algo más que quieras agregar? Pues lo mismo, o sea, más que nada recomendar el lugar. Digo, aquí yo creo que está 100% el concepto que describió Daniel en cuestión de transmitir no solamente la comida, ¿no? Sino el ambiente, la música, la bebida, la comida, todo en un solo lugar. Entonces, pues la verdad... Bueno, ojo, estamos en proceso de... ¿Qué es el objetivo que Claro, ¿no? O sea, todavía sabemos Ajá. que todavía no llegamos a eso, por eso decía que apenas empezamos a cocinar y eso, pero es la meta es llegar a hacer eso. Está en proceso. Sí, un lugar que sea como eso, que te sientas en... Que sea extrasensorial, eso, que te motive a comer ahí, a sentir como más allá del simple acto de alimentarte. Claro. O sea, hacer algo más completo. Sí. Pues estamos en proceso. Pero bueno, aquí en Maizal, Casona de los Sapos, ya saben, aquí en el Callejón de los Sapos. Estamos en la 7 Oriente, 900... se me olvidó la calle. Digo, la calle 7 Oriente, 406. Pues nada, abrimos de martes a domingo. Pues muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Fue un gustazo. La verdad, yo creo que va a ser uno de mis episodios favoritos. Sin duda. Y pues obviamente pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y queremos invitar a toda la gente a que nos cuenten cómo, con queso, sin queso, cómo prefieren la quesadilla, a que nos sigan y le piquen en todos los botones. Muchas gracias por escucharnos y que estén bien, gente. Nos vemos en el próximo Gracias, episodio. Pancho. Gracias, man.